Hola, hola, ¿cómo estamos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy y estoy acompañado por dos amigos. Iba a decir dos personajes, pero son dos personas grandes aquí que nos están acompañando. Tengo aquí abajo a la Connie. ¿Cómo estás, Connie? Hola chiquillos, ¿bien? ¿Y ustedes? ¿Todo bien? Yo por lo menos bien, sí, estamos bien Qué por acá. bueno, qué bueno. Eh, a, a todo esto, si le quieren responder a la pregunta de la Connie, háganlo en el chat de comentarios. ¿Ah? A lo mejor están bien, respóndanle. Bien, súper. Ezequiel, ¿tú cómo estás? Aquí está al lado mío el Ezequiel. ¿Cómo estamos? Hola Mati, nosotros bien aquí en casita, todo bien, gracias a Dios. Ha sido una buena semana. Ha sido una buena semana. O eso es lo que se puede decir acá en vivo. En general, claro, En general, no, está bien, está bien. con Sí, algunas excepciones. con Buena algunas semana. excepciones, por supuesto. No, sí, aquí con los chiquillos, antes de conectarnos, estuvimos abriendo nuestros corazones, haciendo la confraternización y bueno, nuestra semana ha sido bien pesada para los tres. Pero aquí estamos, listos para poder conversar un poco de un tema, no sé cómo tratarlo, pero ¿les parece que lo conversemos después de la oración? Oremos primero para comenzar, ¿ya? Oremos. Vale, oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad de reunirnos, aunque sea virtualmente, Señora, poder estudiar tu palabra. Te agradecemos la libertad que nos das para poder hacerlo y el haber dejado instrucciones y relatos tan valiosos para nosotros, para que podamos aprender sobre temas tan relevantes como los que vamos a aprender en este trimestre. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu sabiduría, que podamos llegar a conclusiones que estén de acuerdo con tu pensar y que nos ayudes también a aplicarlo a nuestra vida. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Eh, bueno, no sé de verdad cómo partir el día de hoy, porque la conversación, a ver, partamos por el hecho de que estamos en un nuevo trimestre, ¿cierto? Ya hoy, de hecho, es 1 de octubre y estuvimos tomando y estudiando durante la semana un tema, un tema que Mm, está completamente relacionado en un tópico bien grande. Y este tópico es la muerte, la vida eterna y la esperanza futura. mm. Así se llama como el tópico grande. Le di la vuelta en realidad porque es como la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Ese es el orden correcto. Saltando de lo que era el crisol, nos vamos a esto, que es como tampoco es como un tema en específico, sino que pueden ser varios tópicos, pueden ser varias aristas. De hecho, me llamó la atención que vamos a estudiar en su momento la esperanza del Antiguo Testamento y más adelante la esperanza del Nuevo Testamento. Vamos a ver distintos temas así y los invitamos a que ustedes nos estén acompañando también en los nuevos capítulos que se vendrán y con sus comentarios también. Debo decir de que este programa, el que estamos teniendo ahora, va a mutar más adelante. No les puedo contar mucho todavía, porque en algún momento tendremos que volver a la presencialidad. Y lo que estamos haciendo ahora se va a hacer en vivo, ya en una Amén. unidad de acción tal vez. Como dice el Ezequiel, amén, vamos, vamos que se puede. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y esto va a mutar, ojalá en algún programa, como un podcast en el que se haga así. Ya me estoy yendo aquí, me apretaron, nadie me apretó y estoy soltando la pepa. Sanguchito palta. Pero, Listo. sanguchito falta, tal cual. Pero lo importante es que va a ir mutando en un programa distinto y que ustedes nos pueden acompañar también en ese sentido. Mm. Ahora, eh, ¿qué piensan ustedes? A lo mejor aquí Ezequiel o Connie, ¿qué les parece en este nuevo trimestre? O a lo mejor tendrán alguna opinión o cómo se sienten, ¿lo reciben bien? ¿Les parece bien? ¿No? Deben haber cambiado el tema. ¿Cómo lo ven? Yo creo que es como súper, bueno, como tú decías, Mati, también me pareció como súper amplio, porque en realidad es como que vamos y echándole un vistazo, echándole como una ojeada, aquí yo lo tengo en vivo y en directo, también en el celu, Excelente, muy bien. pero los temas están muy buenos, tan buenos, pero están como súper variados, entonces tengo como la intriga de ver cómo se va a unir esta elección. Mm. ¿Cuál va a ser el hilo conductor? Porque en realidad si uno ve los títulos de cada lección de cada semana son como súper diferentes, pero vamos a ver cómo se va uniendo.
cómo se va a unir y finalmente vamos a llegar a la número 13, ya ojalá que sea súper redondita. Ahí nos dejamos sorprender. Así Oye, a es. mí me gustó porque al final son varias preguntas que que a veces se tratan de responder súper rápido. No sé, de repente hay un sermón un sábado en la mañana sobre el estado de los muertos y se trata de abarcar todo, desde la naturaleza humana, el dualismo, la muerte, el infierno, los versículos contradictorios, un montón de cosas que en un sermón de media hora, de repente, 40 minutos, como que uno, o quedan muchas cosas sin responder, o se responde todo, pero como que nadie entiende porque fue demasiado rápido. Mucha Entonces ahora, información. sí, mucho, así como no, demasiada información. Así que Ahora, qué bueno que se exactamente. ve todos estos 3 meses para poder estudiar esto a fondo. Eh, y que nos ayude igual porque esta igual es una de las creencias distintivas de nuestra denominación, entonces es interesante, o sea, es bueno poder estar como al tanto y poder, no sé si defender, pero comprender eh, varias de estas cosas, como el tema de la muerte, lo que viene después, el juicio y otras cositas más que vienen ahí en algunas lecciones. Mira, justamente con lo que dice el Ezequiel, yo me estoy yendo un poco a la Biblia, si es que me acuerdo dónde está, pero aparece en Primera de Pedro, en alguna parte dice que debiésemos nosotros estar pues preparados para presentar defensa con fe y mansedumbre ante todo Mm. aquel que os pregunte razón de la fe de la que nosotros tenemos. Eh, Parece que no la encontré, pero está en Primera de Pedro, sé que anda por ahí, se lo recité. Y al final se trata de eso. De repente nosotros creemos cosas y vamos aprendiendo cosas con la Biblia. Y estos temas nos van a ir permitiendo también recordarlos, repasarlos y afianzarlos también. También esperamos que nosotros podemos estar a la altura en la conversación también, porque sí, son temas complejos, son temas complejos. Y más todavía el tema que vamos a conversar en este momento, porque es muy difícil partir la conversación de la muerte, de la vida eterna y de la esperanza futura sin entender el por qué estamos nosotros así, ¿no es cierto? Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué estamos así? ¿De dónde venimos? ¿Qué pasó? Hay una respuesta para eso, ¿no? La pregunta más existencial que En todo todo ser caso, humano tiene que responder en algún momento de su vida y que nos hacemos. Algunos claramente. antes de tiempo, otros más grandecitos. Mm. Pero yo creo que es como, bueno, yo creo que nuestra creencia, ¿no es cierto? La creencia en la palabra de Dios también nos da mucha respuesta respecto a eso. Yo creo que estamos llenos de respuestas en cuanto a el por qué estamos aquí y básicamente es lo que la lección de esta semana nos está proponiendo, ¿no es cierto? También Mm, respecto a cómo este mundo llegó a este estado, ¿no? Porque habla de la rebelión en un universo perfecto. O sea, ¿qué sucedió? tal cual. Estamos en este momento, en este lugar. Entonces, claro, es difícil porque, como conversamos un poquito antes, hay varios misterios, Mm. cosas que quizás no vamos a poder resolver en el aquí y el ahora. Pero aún así creo que la Biblia ha sido muy generosa y la palabra del Señor de poder explicarnos cosas importantes y precisas para que nosotros podamos, yo creo, quedar conformes con las respuestas. Aunque por Mm. ahí quizás algunos que son más curiosos les gustaría saber un poco más. Eh, eso, eso puedo decir antes de quizás ya Mm. adentrarnos a la lección. Yo creo que la lección de esta semana, o la temática, va un poco en respuesta a los que tenemos luchas durante, ya sean cosas cotidianas o otras, que es como, ¿por qué, no sé, de repente el levantarse a trabajar es tan difícil? Y es como que, ay, ¿por qué tengo que hacer esto de nuevo? Maldito lunes. ¿Será que siempre habrá sido el plan así? ¿Será que esto es lo que Dios quería? Por eso nos creó para, no sé, trabajar, estar endeudados, no alcanzar a hacer cosas, estar cansados, que nos duela la espalda, etcétera. Todas esas cosas, uno o el que nos causen desconfort, es una señal de que originalmente no era así, po. Eh, entonces, hoy día, o sea, en esta lección se trataba un poco de eso,
¿por qué? O de parte de la premisa de que el universo no era así y algo sucedió y es lo que vamos a conversar hoy día. Claro, yo creo que el punto va ahí como, así no era inicialmente, entonces, ¿cómo era inicialmente? Yo igual, mientras la Connie también hablaba y comentaba el título del tema, también del tema del video, que es como rebelión en un universo perfecto. ¿Por qué puede haber rebelión? Mira, y solamente quise buscar la definición de rebelión, así lo busqué mientras ustedes estaban conversando, y es que es un levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Eh, Frente a esa definición, lo primero que se me viene a la mente, ya una aplicación en base a eso, es que hay una rebelión cuando yo no estoy de acuerdo con el gobierno o con la autoridad de turno. Si yo no estoy de acuerdo con la autoridad que está, entonces yo busco derrocarla y sustituirla, porque Mm, no me parece. Porque si yo estuviera de acuerdo, ¿por qué buscaría derrocarlo o generar esta rebelión? claro. Entonces, ¿quién partió la rebelión? ¿Quién partió todo? Y ahí va la pregunta. Y Mm, yo, sinceramente, ni siquiera estamos entrando a la historia en sí, pero hay como, distintas como personas, escritores, mitología, ¿no es cierto? Historias que toman un poco, se toman la libertad de dar una explicación, tanto del sufrimiento, tanto de la vida en la que estamos. eh, Sin ir más lejos, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, la caja de Pandora, que está en la mitología griega, donde establece de que todos los males en los cuales nosotros vivimos actualmente es porque Pandora abrió su caja, que le dijeron que no tenía que abrirla, y ahí salió todos los males. Y lo último que quedó al fondo fue la esperanza, que fue lo último que se liberó hacia la tierra, porque la esperanza es lo último que se pierde. Ahí como que se da el... Sí, pues ahí se da el Enlace. porqué esta frase, pues, la esperanza es lo último que se pierde, porque es lo último que sale, lo último que se perdió. Mm, Entonces, eh, yo sé que hay otros más. No sé cuáles son los que conocen ustedes, por ejemplo. Si es que Yo no conocen. soy, no soy muy experta en historia, ¿eh? Quizás aquí nos faltó ahí la experiencia de Abraham, él conoce, no sé, todo el detalle, pero eh, va a ser como un poco superficial mi comentario. Pero bueno, en realidad muchas culturas tienen la explicación respecto a cómo estas dos fuerzas, que después vamos a aclarar que en realidad no son dos fuerzas, ¿no? Mm, Se contraponen y luchan constantemente. Yo creo que todas las culturas tienen como, o han intentado explicárselo, ¿no? Para poder, justamente respondiendo a esta pregunta existencial de por qué soy como soy, por qué el mundo es como es, ¿no? ¿Por qué vivimos en este lugar donde hay dolor, donde hay sufrimiento y cuál es el sentido de todo esto? Pero cuando yo estudiaba la lección, la verdad es que lo primero que se me vino a la mente fueron varias películas. Varias buena. películas. eh, Partiendo, no sé, yo por ejemplo jamás he visto La Guerra de las Galaxias, jamás, nunca la he visto, Ujú. perdón si es que alguno es fanático, no, pero en No, realidad no nunca se lo he visto, preocupe. pero sí entiendo que, claro, al final es como un poquito eso, ¿no? Como Mm, ese tema de la lucha entre el bien y el mal. Pero bueno, son muchas otras, pues El Señor de los Anillos, que también explica cómo comenzó, eh, las Crónicas de Narnia, etcétera, muchas, muchas más. Y también muchos libros, y como tú decías, ¿no es cierto? Muchos eh, filósofos incluso hablan también cómo se creó, ¿no? Desde Platón en adelante. oye, Entonces yo si lo creo que vemos, sí, dale, sí, no, dale. sorry. Sí. Es que si lo vemos igual desde un punto de vista de rebelión, como más allá del comienzo del mal, sino que con la definición que dio Mati, ahí vemos igual una dicotomía. Pues no sé si uno ve, por ejemplo, todas las rebeliones que han habido, pensando, no sé, en el voto femenino, por ejemplo, el movimiento sufragista. Había un problema que ese grupo de personas veía, una necesidad, una falta de algo. Entonces hacían una rebelión o una lucha para poder reivindicar o ganar cierto derecho. Y ahí está la dicotomía con el cielo, porque en el cielo había un ambiente de amor, había un ambiente de libertad, justicia, perfección. Entonces, ¿qué necesidad faltaba que este personaje dijo, no, esto es necesario y
tenemos que luchar para obtener lo que sea que él quería. Entonces es interesante y ahí está como la dicotomía en el título incluso de la lección, pues, ¿cómo va a haber una rebelión contra qué en un universo que es perfecto? Como somos demasiado felices, hagamos una rebelión. Claro. Totalmente. Y ese es el punto. Vamos un poco a leerlo. Vamos a leerlo, de hecho. Tenemos dos citas o dos partes de la Biblia donde podemos identificar esta historia. Yo, bueno, vamos por la primera, que es como Ezequiel 28, 12 al 19. El capítulo, o sea, el libro del Ezequiel, ¿ya? El libro del Ezequiel 28, el 28, versículo 12 al 19. Ahí lo estoy buscando, 28, 12 al 19. Hay que entender primero que todo que estos son profecías o palabras que se dieron a personas en específico en aquel instante, Mm. pero que en la explicación, en la aplicación, también aplicaba de lo que estaba pasando o de lo que ya había pasado. Y uno de ellos justamente esta parte, que es, bueno, deseamos el 12. Así, si es que podemos leer desde o sea, leamos el 12 y después a ver si nos pasamos al 14. Connie, ¿tú lo tienes? Puedes leer el 12 y ahí nos pasamos al 14 hasta el 19. Ya, Pero dice, mejor lleguemos hasta el 17. ya. ¿Ya? Dice, hijo de Adán, endecha al rey de Tiro y dile, así dice Dios el Señor, tú eres el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Fuiste ungido querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus tratos fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Aquí vemos un detalle o una historia. De hecho, sigue más allá hasta el 19, como les comenté, pero nos quedamos con eso en específico para poder ver algunos detalles de este personaje. Primero, ¿de quién estamos hablando? Aquí Satanás, está, claro. Lucifer. Claro, porque ahí va un tema, porque en aquel instante no se llamaba Satanás como el adversario, como el acusador. De hecho, estos nombres se los da, se aplica directamente después como en Apocalipsis 12, de allí, por ejemplo, cuando la serpiente antigua, ¿no es cierto? Pero en un instante, en un inicio, él era perfecto, tal cual, o sea, él era un querubín protector, grande. Y ahí por ahí aparece el nombre. De hecho, no aparece acá directamente, aparece en el siguiente, cuando lo vayamos a leer. Pero ahí nos damos cuenta un poco de que comienza a florecer algo dentro de él, Mm. ¿no es cierto? Y en él lo que empieza a florecer, lamentablemente eso no le permite mantenerse dentro del espacio allá donde estaba Dios, donde estaba el Altísimo. De hecho, hago notar un pequeño detalle. Acá habla de un santo monte de Dios y que lo despojó del santo monte de Dios. En el siguiente, que es en Isaías 14, 2 al 15, de hecho, allí en específico aparece que habla también de otro monte, del monte de Sión. Y allí nos damos cuenta que la gran mayoría de las veces, justo se nos fue el Ezequiel, se nos fue justo ahí su cámara. Ahí se nos va que en el sentido de que si nosotros vamos mirando el monte Olimpo, ¿ya? Eh, cada una de las mitologías o los dioses que las culturas daban, cada uno estaban en montes también, así como el monte de Dios, todos también sus dioses estaban en montes y buscaban establecerse de así. Es como el paralelo o cómo también se van dando en común estos pequeños detalles. Ujú. Dentro de Eso todo, tiene sí, mucho que ver también, Mati, con respecto a que bueno, no es azaroso que los dioses o los santuarios de los dioses, ¿no es cierto?, se encuentran en alto, porque tiene que ver con esta necesidad de querer ser realmente el único Dios, ¿no?
y que también en este caso Lucifer tenía esa intención, ¿no? Tenía la intención de ser como Dios. De hecho, la Biblia lo menciona abiertamente. Eh, que fue perfecto, ¿no? Como toda la creación de Dios y todas las creaciones de Dios, que aquellas que conocemos y aquellas que no conocemos, ¿no es cierto? Hasta que se halló en él maldad y quiso ir y llevar a cabo esta rebelión, porque es súper potente el que finalmente, si uno lo piensa, la rebelión de Satanás no tenía un sentido común, es decir, quiero que esto sea mejor, sino que simplemente era para poder vanagloriarse a sí mismo. Ese es un buen punto. Es el fruto de la codicia, es el fruto de la avaricia, de solamente ver su propio punto y además usar a otros para eso, que fueron todos aquellos ángeles que fueron también, ¿no es cierto?, expulsados con él. O sea, el egoísmo mismo. Ahí hay un tema a mí es lo que se me viene a la mente directamente, lo que tú comentaste, de que él comienza a sembrar como la cizaña Ujú. en específico. Y allí se habla un poco es una parábola, creo que habla Jesús después cuando él dice de que una persona plantó, ¿no es cierto?, bueno, plantó Semillas. trigo, claro, y cuando van a cegar, dice, oye, pero alguien parece que nos encontramos con cizaña. ¿Quién plantó cizaña? Y él dice, el adversario lo hizo, Mm. demostrando un poco qué es lo que pasó, quién es el que siembra eso. Cuando algo está completamente bien hecho, en la perfección, alguien aparece para poder desarmar este plan inicial, este plan perfecto. Em, Aquí me, con este tema también se me viene mucha idea a la mente referente a representaciones cinematográficas al respecto y también recursos literarios en libros, donde se habla acerca de distintas formas que le dan inicio o cómo las cosas se van corrompiendo. Em, y acá, directamente, yo le voy a pedir ahí a Ezequiel que me ayude leyendo, Sí, que va a ser Isaías, pero lo vamos a leer después, sí. Mi intención es que nos podamos dar cuenta de quién era en realidad. Vamos viendo características de un personaje que era de una manera, pero decidió ser de otra, porque quería ser semejante a alguien, quería usurpar a alguien. La y acción Mati, como de nosotros es casi similar a veces, ¿no es cierto? Eh, y yo creo que dentro de todo, cuando nos vamos pensando en este universo que ya estaba creado, ¿había alguna razón para que este personaje, que todavía ni siquiera yo le he dado un nombre, porque el nombre aparece en Isaías 14, eso que lo vamos a leer después de que volvamos, ¿ya? Porque ahora, a ver si nos separamos un poco para poder ir a cantar. em, la pregunta es la siguiente: ¿había alguna razón para que Lucifer se revelara? ¿Quién es Lucifer y por qué se reveló? Vamos a cantar, separemos unos minutitos para poder alabar a Dios y veamos entonces después conversar y debatir un poco esta pregunta. Y nos quedamos con Ezequiel leyendo ahí Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. ¿Ya? Nos vemos a la vuelta de este canto. Tú eres la voz que inunda mi pensar, tú eres la brisa que me hace despertar, tú eres la razón por la que puedo amar, tú eres, si eres tú. Conoces mis sueños, mis vergüenzas, mi temor. Enséñame a correr, a
a tus brazos mis deseos, lo que veo y lo que sueño, sabes tú, quien se alegra y también llora cuando lloro junto a mí, junto a mí, junto a mí. Tú eres la riqueza de mi corazón, tú eres mi tremenda y única pasión, tú eres el único en quien puedo confiar, tú eres, si eres tú, conoces mis sueños, mis vergüenzas, mi temor. Enséñame a correr a tus brazos, mis deseos, lo que veo y lo que sueño, sabes tú, quien se alegra y también llora cuando lloro. Tú conoces mis sueños, mis vergüenzas, mi temor. Enséñame a correr a tus brazos, mis deseos, lo que veo y lo que sueño, sabes tú, quien se alegra y también llora cuando lloro junto a mí, junto a mí, junto a mí. Hola, hola, nuevamente. Fue un buen canto en el cual tuvimos, me conoces, en el cual nos ayudó a recordar de que tal cual como somos, Dios nos conoce y aún así nosotros nos aferramos a Él porque es nuestra única salida. Antes de irnos al canto, nos quedamos con una cita por leer. Y yo Sí, aproveché en esa instancia de intentar buscar la parábola del trigo y la cizaña que le había comentado. Y que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 24 hasta el 30. Pero en específico lo que estábamos conversando era en el versículo 27, cuando salió, está en el 26, que cuando sale la hierba, vinieron los siervos entonces y le dijeron, ¿no sembraste buena semilla? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y ahí el padre de familia le dice, un enemigo ha hecho esto. Y le dice, ¿qué quieres que hagamos? Alguien viene y afecta este trabajo inicial, este plan perfecto. Dios tenía un plan en el cual las cosas tenían que ir de forma perfecta, como este universo perfecto. Pero aún así cayó una rebelión que tenemos más detalles justamente en Isaías, que Ezequiel nos va a guiar acá, porque ahí nos fuimos antes con ese texto. Ayúdanos, vale, era Ezequiel, Isaías 14 Isaías de cuál? 14, del 12 al 15. Ya, dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Hasta el 14, ¿no? Hasta el 15. El 15 viene ahora. Pero Sí, has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. eso. Este es el que yo siempre recordaba desde niño y Mm, hasta ahora también. Más que el de Ezequiel. Sorry, Ezequiel. sí, Pero en estos versículos en específico es cuando aparece la palabra el lucero, y donde mm, hablamos del lucero de la mañana, el hijo de la mañana. Em, ¿Por qué entonces él se revela? ¿Por qué hace esto? Y yo sinceramente hago la sí. pregunta y yo no sé si existe una respuesta. Ezequiel o Cono, ¿ustedes tienen alguna respuesta de por qué ocurre esto?
¿Hay alguna razón? Bueno, aquí está la palabra de lo que es un misterio, ¿no? Eh, Sin embargo, si fuéramos a tratar de ponerle una explicación, podemos verlo tal vez en la historia de Adán y Eva, cuando él le ofrece comer de este fruto, ¿cierto? Para que sean como Dios, cuando ellos en realidad ya habían sido creados a imagen de Dios. Entonces Satanás al final, a cambio del pecado, les ofrece algo que ellos ya tenían. Eh, y de alguna manera algo similar habrá pasado en su corazón, pues él quería hacerse semejante al Altísimo, pero él ya era súper semejante al Altísimo, era santo, era hermoso, era sabio, tenía muchas de las cualidades, eh, pero nació en su corazón por alguna razón misteriosa este orgullo, ¿cierto? Bueno, si yo soy tan parecido a Dios, debería también ser adorado como Dios, o por qué no se me considera un Dios a mí también. Tal vez fueron como por ahí las motivaciones. Esa motivación de intentar usurpar, porque, bueno, se habla directamente de que incluso él se molestó. ¿De qué estamos hablando acá? No lo estamos inventando. Elena White habla en distintos momentos. Tenemos, por ejemplo, el libro del conflicto de los siglos, tenemos Patriarca y Profeta, tenemos uno que sí leí, que eso ninguno leí todavía. Es la historia de la redención, donde también Mm, establece varias partes iniciales de esto. Y hay algo importante que tenemos que saber, porque sin ir más lejos, también durante la semana estudiamos Apocalipsis capítulo 12, porque luego de todo este tema, de esta rebelión que existe en el cielo, llega un punto en donde ya no se halló más lugar para ellos, y fue echado desde el cielo, ¿no es cierto?, el Lucifer, es decir, el dragón, la serpiente antigua, Diablo y Satanás, mm, donde lo encontramos en el capítulo 12, y en específico, esto no ocurrió de un día para otro. Porque la gran pregunta es como, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué a lo mejor no lo perdonó rápidamente? Simplemente como que lo echó. No, 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 no. Aquí ocurrieron mucho tiempo. Aquí pasó mucho tiempo. No, no fue de un día para mañana. Simplemente, ahí donde también lo decía el Ezequiel, este misterio. Y yo lo conocía como el misterio de la iniquidad. ¿Cómo se produjo el pecado? ¿Cómo se produjo esto? No tenemos una explicación, no hay una respuesta, es un misterio. Y conversaba con los chicos antes de conectarnos el tema del misterio, que el misterio también es muy distinto a lo que es un secreto. El secreto es algo que Dios no nos ha revelado todavía y que está sellado, por así decirlo, no lo va a mostrar. Pero el misterio es algo que Él ha mostrado, pero que no logramos entenderlo. Está allí, y al no lograr entenderlo, lo vamos recibiendo de a poco. Y la poca visión que nosotros tenemos al respecto podemos comprender a grandes rasgos cómo puede ser, pero darle una explicación no podemos. Es donde va este pequeño misterio. mm. Y, y esto justamente nos asalta muchas preguntas. Y aquí yo voy a compartir con ustedes, Connie y Ezequiel, también con los que nos están escuchando, si que quieren opinar y nos van colocando sus mensajes ahí en el chat. La Connie Rojas la semana pasada nos acompañó con un muy buen comentario acerca de la conversación. Gracias, aprovecho de saludarla. Eh, Hay varios conceptos al respecto. Uno de ellos es el libre albedrío. Otro de ellos es el amor. Otro de ellos es la justicia. Otro de ellos es la omnisciencia de Dios. Y otra es la previsión de Dios. Anoté estas 5 palabras, porque estas 5 palabras están completamente relacionadas en esta historia. Y el origen de todo, esta rebelión. Porque cuando hablamos de libre albedrío es porque cada uno puede tomar la decisión. Dios obligó a Satanás, o perdón, a Lucifer en el instante a caer. Es una pregunta que le hago a ustedes. No, No. sin duda que no, como tampoco a ninguno de nosotros nos obliga a caer, ¿no? Sino que nosotros tomamos la decisión. Ahora, es súper importante, Mati, el punto que tú estabas ahí comentando, porque también es uno de los puntos que quizás nunca me había detenido tanto a pensar, que en realidad este tema de que cuando el Señor expulsa a Lucifer y a sus ángeles, ¿no es cierto?, a aquellas personas que Él atrajo hacia sí, en contra de Dios, a aquellos seres más bien, no personas, aquellos seres, eh,
y lo saca, no fue de un momento a otro, o sea, así de potente también, y se justifica cómo es el amor del Señor. O sea, a pesar de que este ser perfecto, quien debía ser protector, ¿no? ¿Protector de quién? Protector del mismo Dios, ¿no? Todopoderoso, estaba tan cerca de él, eh, a pesar de que esta misma persona lo estaba traicionando, y Dios, como tú mencionaste, ¿no es cierto?, en su omnisapiencia, ¿no? Él lo sabía todo, o sea, no tenía que nadie contárselo, él tenía claro qué es lo que estaba pasando, pero aún así le dio la oportunidad de poder arrepentirse. Y yo nunca había puesto atención en ese punto, en cómo el Señor tuvo misericordia también de este ser perfecto que él también amaba, pero que llegó un punto en el que ya no se podía más. Ya, y ahí mi reflexión, de repente ahí empecé, empecé a reflexionar y dije, chuta, es el mismo amor que el Señor pone sobre mí, y quizás en algún momento también el Señor va a decir, ya no más, ¿no? Hasta aquí llegó. Colmaron ya la misericordia, la gracia, la paciencia, y quien fue es, y el que no, no fue nomás, ¿sí? Una de las reflexiones. Pero sabes que aquí en el día viernes, justo también habla de la provisión. Y a mí me quedó muy claro con este párrafo como, claro, me hizo mucho sentido. Dice, Dios no ordenó que el pecado existiese, ¿no es cierto? Dios no dijo como que se haga la luz, que se separen las aguas, ¿no? Sino que nunca lo hizo, sino que previó su existencia, porque Ujú. todo lo sabe, ¿no? E hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Hay algún paréntesis. eh, Previó, no provió, en el sentido de proveer, o sea, previó. Dale nomás, Connie, ese era el paréntesis. Eso quería decir, porque en realidad eh, ahí es cuando todo como que va calzando, desde de todo este misterio, de todo esto tan, porque jamás vamos a poder responder la pregunta que tú nos hacías, Mati. Yo por eso me quedé callada, porque dije aquí, pasa palabra. No, Pasa palabra. no puedo decir más porque en realidad no tengo explicación en qué momento en este ser perfecto nació algo tan terrible como es el pecado, y además osó llevarse seres perfectos también del lado de Dios, y además vino y nos contaminó a nosotros. O sea, este gallo de verdad que ya es demasiado lo que ha hecho, pero sabemos cuál va a ser su fin, también lo vamos a estudiar. Em, La esperanza pero futura. así es. Pero claro, me hace mucho sentido esto, po. O sea, el Señor en su infinita y maravillosa provisión nos otorga el libre albedrío. ¿Y qué seríamos sin eso? Sería terrible, porque tendríamos que confirmar todo lo que todas las acusaciones de Satanás, de que Dios es un Dios tirano, que no nos deja tomar decisiones cuando estamos constantemente tomando decisiones. De hecho, yo digo en mi vida cristiana, ojalá el Señor pudiera tomar las decisiones por mí. Como ¿Sabes que qué? También soy de ese Sí, grupo. Muchas sí, veces sí, lo he dicho y lo he pensado. Es que es sí, heavy porque es lo que dice Pablo. Pablo dice que él quiere hacer lo bueno, pero le sale lo malo. Y frente en ese momento, cuando uno está todo derrotado, dice, por favor, Dios, ¿por qué no me obligas? Oblígame de alguna manera. te doy permiso para obligarme. Exactamente, te doy permiso. Elijo ser obligado. Pero, pucha, ahí es donde va el tema. Dios espera nuestro amor genuino, no obligado. Por ejemplo, eh, el libro de la carta de la primera carta de Juan, que es una carta así llena de amor, donde sale todo que Dios es amor finalmente. Ahí donde nosotros nos vamos dando cuenta que el libre albedrío está completamente relacionado con eso. Él al prever el pecado, pero aún así decir, pero es decisión de ellos, yo respeto eso, a un gran costo, Mm, a un gran costo, que sí. ese gran costo es la vida de su hijo, que se encuentra, y me gustaría leerlo, y yo lo tengo aquí directamente, que es Primera de Juan capítulo 4 versículo 10, donde dice que cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No, me parece que me... El siguiente, 4, el 4:11, es ¿no? que, perdón, estoy leyendo Primera de Pedro. Ah, bueno, Y ahora sí, 4, pero 10. Primera de Juan 4:10. Bueno, en esto consiste el amor. Ahí sí, ahí en sí. esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mm, Y ese amor es porque Dios también tiene ese libre albedrío. Él decide morir por nosotros. Lo estudiamos, de hecho, la semana pasada, dentro del crisol de Cristo, Cristo en el crisol. Él decide tomar este crisol por voluntad propia. Y, y esto está en completa armonía con el libre albedrío, el amor, la justicia de Dios. mm, Porque la justicia también llega a un punto en el que la gracia se acaba. sí. Cuando finalmente Lucifer es echado del cielo, porque ya no se halla lugar. Y hago aquí la Mm, analogía de la canción de, yo sé que a lo mejor ni siquiera los conocen, pero Los Arautos del Rey, hay una canción que se llama El cielo es Jesús. ujú, Em, porque no existe cielo sin Jesús. No existe el mar de vidrio sin Jesús. Las flores tan hermosas sin Jesús no tienen valor. Por eso, el cielo es donde Jesús esté. mm, Y cuando nosotros entendemos eso, ¿por qué razón vamos al cielo? ¿Por qué razón buscamos la vida eterna o la salvación? ¿Es porque queremos alejarnos del pecado? ¿O es porque nosotros amamos y queremos estar con nuestro Salvador Jesucristo? Y allí es mm, donde va esta decisión, esta justicia frente a Él. Y Él prevé esto. Y Él espera de que la decisión sea tomada por nosotros, de que si Él nos entrega amor, nosotros, por respuesta a este gran amor, también lo hagamos. sí. Es y cuando vamos entendiendo esto y nos vamos dando cuenta de la verdad de esta parte, de esta, es como que se nos abren un poco los ojos y decimos, Mm, entonces, ¿por qué, Lucifer, caíste? ¿Por qué, oh Lucero de la mañana? mm. Y ahí genera también el dolor para nosotros. Em, no sé, allí, por ejemplo, Ezequiel, Sí. existe. ¿Qué habrá pasado con Lucifer directamente? Él directamente habrá comprendido las consecuencias de sus decisiones, tal vez. A lo mejor simplemente pensaba que Mm. estaba jugándose, o el Señor te iba a decir, no, yo te perdono igual. Mire, yo creo que las ramificaciones de las decisiones que uno toma, eh, a menos que uno fuera Dios, uno nunca sabe todo el final, o sea, hasta dónde va a llegar. Pero si uno entiende las consecuencias quizás un poco más inmediatas de lo que está haciendo, porque las opciones están claras. Eh, si no hubiera existido en el caso de la tierra este árbol, ¿cierto? El conocimiento del bien y el mal, ese árbol era necesario para que Adán y Eva tuvieran la opción de decidir o no por Dios. Y para eso hubo comunicación entre ellos también. Pues la misma Elena de White nos explica un poco más que tanto Dios como los ángeles también le comentaron a Eva lo que había pasado y le comentaron que de la existencia de Lucifer y de sus argumentos y de lo que había pasado en el cielo. Entonces ellos sabían que el tema del árbol del conocimiento del bien y del mal no era solamente si comer o no comer la fruta que sea que hubiera en ese árbol, sino que había un trasfondo de voy a apegarme a la definición de Dios de bueno y malo o voy a decidir por mí mismo cómo yo defino lo que es bueno y lo que es malo. Y de ahí quizás ellos no sabían que iban a pasar 6.000 años de humanidad perversa para adelante. Probablemente cuando se le prometió a Eva lo de la simiente, ella pensaba que iba a ser su hijo, o quizás su nieto, pero más allá de eso, ella Claro, quizás nunca se imaginó que iban a ser tantos siglos y siglos y siglos. Pero para poder tener libre albedrío es necesaria una opción. Eh, lo mismo cuando uno tiene un problema, decir, no sé qué hacer, bueno, pero ¿cuáles son tus opciones? Porque si no, en realidad no hay una decisión que tomar. Para tener una decisión necesitas opciones. Y es solamente así hay un amor genuino. Si uno de repente ve, a mí me pasa como profe que, no sé, hay una actividad y el niño me dice, ya, pero ¿y qué pasa si no lo hago? Es que no tienes la opción de no hacerlo, tienes que hacerlo. Entonces ahí no hay, yo sé que no hay un amor genuino ahí, yo estoy poniendo disciplina dura nomás. O lo haces o lo claro. haces. Pero hay veces donde uno conversa y dice, bueno, si no lo haces, no sé, pues no tienes la décima o no tienes qué sé yo. Mm, Eh, pero hay tampoco un amor genuino porque hay una consecuencia básicamente como un palo y una zanahoria. O sea, o lo haces y te doy un premio o no y te pego, entre comillas, como esa dinámica. Entonces con Dios va un poco más allá.
la decisión debería ir no por o me quemo en el infierno o me voy a una ciudad de oro, sino que debería ir por amor, que eso es como el fondo a lo que deberíamos poder llegar. Por esa razón, como en nuestro trabajo, si es que lo puedo decir así, se dijeron la palabra correcta, pero eh, nuestro único objetivo acá en esta tierra es que aprendamos a amar a nuestro Señor y que amemos vivir con Él día a día, para que podamos vivir eternamente con Él, porque es lo que anhelamos. Anhelamos finalmente la salvación para poder vivir con Él, para volver a ese plano original que fue destruido por este enemigo que sembró esta cizaña directamente. Eh, Lamentablemente, todas nuestras decisiones tienen consecuencias y muchas veces nosotros pensamos, ay, da lo mismo, si echémosle para adelante, si nos genera dificultad, pero lamentablemente al no ser como dioses, al no ser como Dios, que puede prever las cosas, eh, caemos garrafalmente frente a este tema. Y muchas veces, sin darnos cuenta, dañamos a gente que nunca pensamos que podemos haber dañado por una simple decisión. Una simple decisión de comer una manzana generó todo un desenlace que tenía que echar a andar este plan de salvación. Esta historia de la redención que vamos a tener vamos a aprender quizás por cuánto tiempo hacia el futuro. Em, es muy sencillo tomar decisiones sin hacernos cargo de las consecuencias. Y en este punto es donde muchas veces recae un poco la ceguera. Estaba buscando la palabra, la ceguera que a lo mejor en ese instante tuvo Eva y Adán. ¿En qué sentido? Me explico. Lo que le estaba diciendo, nos estamos adelantando, puede ser un tema de las siguientes lecciones, pero lo que le decía la serpiente a ellos que eran que van a ser como dioses, no moriréis. Cuando el tema es que, escucha, eso era algo que Satanás quería. Y él estaba estaba colocando este inception, esta idea en la mente de ellos, y ellos creyeron que era de ellos, que es algo exactamente similar de lo que hizo Lucifer en el cielo con la cantidad de ángeles que lamentablemente también se dio. Y otra cosa importante, o sea, esta decisión de este personaje perfecto de intentar ser como Dios y usurparlo, no solamente fue un tema de discusión, llegamos a las armas. Se establece así, por ejemplo, en Apocalipsis 12, ¿no es cierto? Donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, lucharon. O sea, hubo una guerra al respecto, no fue algo que simplemente quedó en conversaciones. Inicialmente sí, fueron conversaciones, pero cuando ya no se dio más, fue una insurgencia, no sé si es la palabra insurgencia, un Claro. levantamiento. Sí. Y esto se fue desenvolviendo en lo que finalmente ya vamos conociendo ahora. ¿Por qué razón? Y aquí el objetivo es entender un poco lo que nosotros podemos hacer. Esta decisión del libre albedrío, porque tenemos dos opciones. Y lo comentó el Ezequiel. Tenemos dos opciones en este instante. La opción de ser fieles a Dios y tenemos las razones para ser fieles a Dios. Y lo conversamos, dimos ciertas pinceladas. El libre albedrío, el amor que Dios nos entrega. Son dos razones bien fuertes y dos pilares bien potentes que nos dan la razón de poder ser fiel a Él. Pero también tenemos razón para ser rebeldes, generar rebelión hacia Él. Y que perfectamente son dos palabras que están relacionadas con Lucifer, que es el orgullo y la ingratitud. Claro. ¿Por qué el orgullo y la ingratitud? Lucifer buscaba ser como él porque decía que él merecía también ser ahí. ¿Por qué llaman solamente a Jesús y son ellos tres? La deidad son ellos. ¿Por qué no yo también soy? Era como que era después de Jesús venía Lucifer directamente. Como él es querubín protector, él cubría también, cubría a Jesús, o sea, como que protegía a la deidad, también estaba allí, ¿no es cierto? Pero él también, no, yo también quiero estar ahí, yo también quiero ser ahí. Y eso, la pregunta para nosotros, ¿qué tan orgullosos nosotros vamos a ser? ¿O podemos ser? De hecho, Ezequiel y Connie,
La pregunta es la siguiente, y que la estoy buscando porque, como les comenté, no la tenía escrita, y que es la del miércoles, y se los comenté. ¿Por qué es tan fácil enorgullecernos y jactarnos de nuestros cargos o logros, o de ambas cosas? Pueden ser cargos en la iglesia, cargos en el trabajo, éxitos que podemos tener en nuestros éxitos académicos, éxitos de personas. ¿Por qué es fácil enorgullecernos de ello y jactarnos? Tener presente la cruz, ¿cómo evita que caigamos en esta trampa? Respondamos a la primera pregunta, ayúdenme con eso. ¿Por qué es fácil enorgullecernos y jactarnos de ello? ¿Está bien hacerlo también o está mal? Es fácil porque somos pecadores, po. Es lo que nos nace ser y hacer, ¿no? Es la primera respuesta em, a esta humanidad que se apodera de nosotros y que deja muy fuera nuestro ámbito espiritual. Y básicamente porque vivimos en un mundo que rodea justamente este tipo de cosas. O sea, el ser, el tener más que un otro, supuestamente te pone en una posición mayor. Pero quizás no estoy respondiendo netamente lo que tú me estás diciendo, pero estaba pensando mientras tú hablabas, Mati, que, que esta ambición que tenía Satanás, ¿no? Y estas ganas de ser Dios, de dejar de ser un servidor para supuestamente ser servido, ¿no? Porque ese es su objetivo y lo va a hacer hasta el último momento cuando ya definitivamente, bueno, el Señor ya venció en la cruz, Él ya sabe qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero lo va a seguir intentando, porque sigue con este tipo de situaciones, él sigue pensando que él puede lograr algo más. Pero este pensamiento erróneo de que nosotros tenemos que ser servidos, como que un otro tiene que adorarnos, yo creo que existe en cada uno de nosotros, aunque sea en un mínimo grado, en pequeñas cosas quizás, no en algo tan evidente, quizás como Satanás, ¿no? Que se fue al santo, o sea, ya definitivamente, pero existe en nosotros ese grado pero cuando lo comparamos con el Señor, con Dios Padre, con el Señor Jesús, que han decidido venir, y uno dice, basta, porque aquí el Señor Jesús mató todas mis posibilidades de querer ser servida, porque Él, siendo Dios, como dicen a cierto un versículo, no estimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que decidió venir y se humilló hasta lo sumo, y hasta la muerte más espantosa y vergonzosa que es la cruz. No me acuerdo qué versículo es, pero me lo aprendí en algún momento, ¿no? Qué gran Pero texto. el Señor Jesús nos muestra que Él, el ser servido, no tiene, no le da importancia a eso y viene para poder servirnos a nosotros, para poder morir por nosotros. De hecho, aquí en el día lunes también hay un texto que dice, en todas nuestras dolorosas elucubraciones sobre el mal, nunca debemos olvidar que Dios mismo pagó el precio máximo por la existencia del pecado y del mal. Y eso, wow, me hace mucho sentido porque ustedes estaban hablando de las consecuencias y yo pensaba, el Señor decidió crearnos, ¿no es cierto? En su libre albedrío, el Señor creó un universo y creó a seres para que estuvieran junto con Él en su infinito amor porque Él quiere demostrar su amor por medio de la creación, ¿no? Pero asimismo como nos creó, Él se hizo responsable y se hizo responsable de aquello que creó y nos rescató de esa perdición. Entonces, asimismo nosotros tenemos que actuar. Cada vez que usemos nuestro libre albedrío, hagámonos responsables entonces de las decisiones y las consecuencias, tanto de las positivas como de las negativas. Entonces, nunca olvidar que Dios pagó el precio máximo por la existencia del pecado y del mal, y que Él sufrió por ellos más de lo que cualquiera de nosotros jamás sufrirá. Eso puedo decir. Hermosas palabras. Son citas que a mí por lo menos me conmueven, me remueven mi ser interno. Y con respecto a eso mismo, creo que la respuesta a esa pregunta la diste con bastante firmeza, Connie, al respecto. Em, Tenemos que ya ir cerrando, ir aterrizando esto, y me gustaría preguntarle a ustedes cuáles son sus conclusiones de esta semana, sus palabras al cierre. Don Ezequiel,
Me gustaría preguntarle a usted cuáles son sus pensamientos al respecto. ¿Qué podemos sacar de esto? Mira, yo me quedo con la palabra perspectiva. A veces tomamos decisiones pensando que es una consecuencia inmediata, ya sea positiva o negativa, eh, y nos olvidamos un poco de esa perspectiva. A veces quizás ganamos un trofeo, obviamente no literal, pero no sé, nuestro jefe nos felicita por algo o alguien nos dice algo que nos sube un poquito el ego. Y ahí es importante recordar esta perspectiva de la cruz, de que alguien que hizo algo por toda la humanidad, en este caso Jesús, ¿cierto? Dar su vida, eh, y aún teniéndolo todo, se rebajó hasta lo mínimo, como comentaba la Conde recién. Entonces recordar eso, que cada vez que quizás tomemos decisiones que nos vayan a subir más de lo necesario el ego, recordar un poco la humildad de Jesús y recordar un poco que ese orgullo fue al final uno de los pecados originales, que podríamos decirlo así, en el que cayó Satanás, al creerse más de lo que era y al olvidar la perspectiva de que sí, era genial, era hermoso, era todas las características que tú quieras, pero era un ser creado, era parte de la creación de Dios, así como lo somos nosotros también. Así que me quedo con esa idea. Muchas gracias. Connie, ¿cómo lo ves tú? Tus palabras de Eh, cierre, tus conclusiones. sí, bueno, yo solo para concluir me quedo con que el Señor ya hizo todo para renovar este universo perfecto. Y, y ya se hizo el plan, ya se ejecutó y estamos a puertas de terminar aquel plan. Mm. Y eso a mí solamente me deja mucha esperanza nomás. Que ya la parte más difícil, la parte más compleja se vivió en esa cruz y el Señor fue vencedor. Entonces desde ahí solamente me queda agradecer y intentar todos los días, como decía el Ezequiel, recordar esa perspectiva de que el Señor ya hizo todo por mí y que a pesar de que quizás sea poco lo que yo pueda hacer por Él, dedicar mis días y mi vida a su causa es algo que finalmente me va a hacer a mí, me va a entregar felicidad y esperanza a mí en este mundo que ya le queda tan poco y para el día de mañana volver a encontrarnos con Él. Eso, creo que me quedo con eso y bueno, una elección, se viene una elección maravillosa, creo yo. Ya partió así como muy potente, así que creo que las próximas lecciones van a ser aún mejores. Eso. Así, tal cual, Connie, como le dices tú. De hecho, lamentablemente este es el origen, de aquí parte incluso uno de los temas tan complicados que para nosotros es tan fuerte, que es la muerte. Eh, Se ha intentado de alguna manera, o sea, para nosotros está normalizado, pero nadie la acepta. De hecho, hay una frase de un personaje que no lo quiero decir, que en específico dice que la muerte es tan natural para nosotros, desde que nacimos sabemos que vamos a morir, pero nadie la abraza como tal. Y eso es porque nosotros no nacimos, sino fuimos creados para morir. Nosotros fuimos creados para vida eterna. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia. Y eso lo estabas leyendo tú, Connie. E hizo previsión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí es cuando sí o sí está el pensamiento que se encuentra en Filipenses y que la Connie lo recitó de memoria. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. No escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. O sea, si Satanás o Lucifer hubiera querido ser como Dios, hubiera entendido este pequeño detalle. El Señor estaba dispuesto a servir y entregarse. Dejemos de lado nuestro orgullo y entendamos de que nuestra vida debe ser de humildad y de entrega y servicio, como nuestro Dios lo hizo. Ese debe ser nuestro pensamiento y nuestra entrega. Eh,
Quedémonos con eso y oremos para finalizar. Súper. Oremos entonces. Padre eterno, Señor, que estás en los cielos y que también te encuentras en cada uno de nuestros hogares, Señor, te agradecemos infinitamente la posibilidad que tú nos das y que pones en nuestro corazón de poder seguir estudiando de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta maravillosa lección. Te agradecemos porque tú dispones a tus hijos, Señor, a tus maestros y a tus teólogos, Señor, para poder crear este material lleno de tu verdad, lleno de tu amor, de tu misericordia, que nos recuerda, Señor, y nos posiciona en el lugar correcto, Señor, que es el poder recordar que tú eres un Dios todopoderoso, que tú eres un Dios que todo lo prevé, que todo lo provee, Señor, y que todo tiene solución para ti. Ni siquiera la muerte, Señor, eh, es el final para ti, Señor, sino que tú ya nos diste más esperanza. Te agradecemos, Señor, por eso, te agradecemos porque tu Hijo Jesús, Señor, quiso venir y morir y sufrir para poder salvarnos. Recibimos esa salvación el día de hoy y te adoramos por eso, Señor. Y honramos tu nombre porque no hay ningún otro nombre que pueda ser honrado, Señor. Te posicionamos, Padre, como el Dios de nuestra vida y el Señor de nuestro corazón. Quédate con nosotros y con cada una de las personas que escuchen, Señor, esta lección y te pedimos que nos guardes de todo mal. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Ay, chicos, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Eh, Ha sido un tema, puede ser complejo, bastante difícil de tomar y de conversar. Y nos toca algo más complicado la próxima semana. Muerte en un mundo pecaminoso. Eh, Algo que debiese ser natural para nosotros, pero que no estaba en el plan original. Gracias nuevamente y a ustedes que nos estuvieron escuchando y acompañando. Nos estaremos viendo invitados para la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.